es no vacía. Luego lo que hicimos fue intersectar todos los elementos de esta familia y a esa intersección la denotamos con una L manuscrita y entre paréntesis el conjunto S. Bueno, ¿y qué obtuvimos al definir este conjunto de esta manera? Bueno, como nosotros ya habíamos demostrado que la intersección arbitraria de subespacios es un subespacio, pues nosotros rápidamente decíamos, este es un subespacio de nuestro espacio vectorial. Pero, dado que todos los elementos de la familia F contenían al conjunto S, pues nosotros tenemos que el conjunto S a su vez está contenido en este subespacio. Por lo tanto, él mismo es elemento de esta familia. Pero no nada más eso, sino que dado cualquier elemento de la familia F, se tiene que el LDS está contenido en W. Bueno, esto último que acabo de escribir nos decía que este subespacio es el subespacio más pequeño, ¿verdad? Bajo la contención que tenemos definido sobre el espacio vectorial B y de tal suerte que ese es un subconjunto de él, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros obteníamos, vamos a decirlo así, el subespacio más pequeñito definido sobre nuestro espacio vectorial B que contiene al conjunto S. Ahora, en particular, nosotros decíamos, si resulta que este S, acuérdense que S lo tomamos un conjunto arbitrario. Ahora, en particular, si este conjunto S consta de un número finito de vectores de nuestro espacio vectorial, bueno, finalmente el LDS lo tendríamos que escribir de esta manera, ¿verdad? Poner el conjunto formado por estos M vectores. Pero en el caso de tener que ese es un conjunto finito, nos vamos a ahorrar los corchetes de conjunto y simplemente vamos a escribir así. Cuando se trate de que el conjunto S es un conjunto finito de vectores. Y bueno, empezamos a ver, y esto se llama, ¿verdad? LDS para cualquier subconjunto de B le llamábamos el espacio generado por el conjunto S. Y también una cosa que vimos es que en particular, si S era el conjunto vacío, este tenía que ser el subespacio formado únicamente por el vector cero. Bien, todo eso lo vimos la clase pasada. Y estábamos viendo una proposición que yo les dije que va a ser sumamente importante porque de ella vamos a deducir varias cosas. Entonces, la proposición ya la teníamos enunciada. Y ahora tomábamos S,
un subconjunto de B, pero ahora sí le pedíamos ser diferente del vacío. Aquí sí. Bueno. Y entonces definíamos W como el conjunto de todos los vectores de nuestro espacio vectorial B, tal que alfa se puede escribir como una combinación lineal de elementos de nuestro conjunto S. Eso lo definimos. Y lo que vimos fue lo siguiente. Lo que vimos era que W es un subespacio de nuestro espacio vectorial B y además el conjunto este está contenido en W, ¿verdad? Entonces, la colección de todas las combinaciones lineales que podemos hacer a través de los elementos del conjunto S resultó ser un subespacio y además contener al conjunto S. Por lo tanto, deducíamos, este es el subespacio más pequeñito del espacio vectorial B que contiene el conjunto S. Por lo tanto, tenemos esta contención. Pero nosotros no nada más queríamos demostrar eso, sino queremos demostrar esta otra contención para de ahí nosotros deducir que precisamente LDS es, ¿verdad?, la colección, más bien el subespacio, formado por todos los vectores que se pueden escribir como una combinación lineal de elementos de S. Hasta ahí nos quedamos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesora, por mi parte no. Muy bien, entonces vámonos a la otra contención. Entonces, sea vector que se encuentra en nuestro espacio vectorial, subespacio vectorial W. Queremos demostrar que este vector es elemento del subespacio generado por el conjunto S. Bueno, como beta lo tomé en W, quiere decir que beta es una combinación lineal de elementos de S. Bueno, entonces como beta está en W, quiere decir que existen, perdón, elementos de S digamos K elementos, y K escalares tal que beta se puede escribir como combinación lineal de los vectores alfa 1, alfa 2 y hasta alfa K. Bueno, ya tenemos que esta ecuación es válida. Pero fíjense ustedes, nosotros
que todos estos son elementos del conjunto S. El conjunto S, a su vez, es subconjunto del subespacio generado por él. Es decir, todos estos son elementos de este subespacio. Y como nosotros tenemos que este es un subespacio, quiere decir que el producto del escalar A1 por alfa 1 más, etcétera, el producto del escalar AK por el vector alfa subíndice K tienen que ser elementos de mi subespacio. Ah, bueno, entonces quiere decir que beta es elemento de este subespacio. ¿Pero quién era beta? Beta era un elemento arbitrario de W, por lo tanto concluimos que este está contenido en este, ¿verdad? Y por lo tanto ya tenemos la igualdad. ¿Hay alguna duda, muchachos? Creo que no, profesora. Gracias. Entonces, fíjense, ya sabemos quién es este. Es igual a todos los vectores de nuestro espacio vectorial, tales que alfa se puede escribir como una combinación lineal de elementos de S. Bueno, como veremos, lo último que acabo de escribir va a ser bien importante porque de ahí vamos a sacar varias cosas. Fíjense ustedes, esto lo demostramos siendo S un subconjunto no vacío de mi espacio vectorial B. Ahora, en particular, si S fuera un conjunto finito, entonces quiere decir que L de S, que ya sabemos que en notación nos vamos a ahorrar los corchetes de conjunto. Fíjense, si S es un subconjunto finito, entonces por lo que escribí en verde, quiere decir que esta es la colección de todos los elementos de B, tales que existen M escalares tales que beta es igual al producto de A1 por alfa 1 más, etcétera, el producto del escalar AM por el vector alfa M, ¿verdad? Es decir, beta es una combinación lineal de los elementos alfa 1, alfa 2 hasta alfa M.
¿Están de acuerdo en lo que escribí en azul? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con una serie de observaciones que van a ser sumamente importantes. Fíjense ustedes, voy a cambiar de pizarra. Si tienen alguna duda, por favor, me lo dicen luego para trabajar. Fíjense ustedes. Observaciones. Vamos a tomar alfa 1 hasta alfa m, vectores de nuestro espacio vectorial B. Fíjense ustedes, voy a tomar número 1. Voy a tomar, lo voy a poner con otro color. Y J elementos entre 1 y M. M son los vectores que yo tomo. Tales que voy a pedirle ahí ser estrictamente menor que J. Ahorita van a ver por qué. Entonces vamos a ver que el espacio generado por los vectores alfa 1 hoy te escribo otra cosa aquí. Ahorita lleno los espacios que dejé en blanco. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy tomando el espacio generado, el subespacio generado por los vectores alfa 1 hasta alfa m. Por ahí aparece alfa i y luego aparece alfa j, porque i lo tomé estrictamente menor que j, a la izquierda. Pero luego a la derecha aparece intercambiando lugares. ¿Están de acuerdo que el subespacio generado por los vectores que tenemos aquí en este orden es igual a este? Sí, profesora. ¿Por qué? Estoy de acuerdo en que sí, pero ¿por qué? Por conmutatividad. Sí, conmutatividad, perfecto. ¿De quién? De los vectores. Sí, pero acuérdate que la conmutatividad es una propiedad de una operación, no de los vectores. Entonces, vuélvenlo a decir bien. Por conmutatividad de la suma vectorial. Perfecto, perfecto. Por la conmutatividad de la suma definida en el espacio vectorial. Muchas gracias por participar. Me gusta mucho que participen porque, si se fijan ustedes, su compañero
dijo mal las cosas. ¿Por qué? Pues porque está aprendiendo. Y entonces a mí me da oportunidad de corregirlo y así enriquecemos la clase. Muchas gracias por tu participación. Bien, esto es cierto, como dijo su compañero. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Mario. Mario. Como dijo Mario, esto se debe a la propiedad de que la suma de los vectores es conmutativa. Perfecto. Vámonos a otra. Si tiene alguien alguna duda, por favor me dice. Ahora vamos a tomar un escalar. Y vamos a pedirle a ese escalar ser distinto de 0. Entonces, vamos a demostrar y vamos a tomar un i, me faltó ponerlo aquí, entre 1 y m. Entonces vamos a ver. Y voy a cambiar de color para enfatizar. Estoy de aquí trabajando con el vector alfa subíndice i. Y aquí estoy trabajando con el vector que es el producto escalar del escalar k con el vector alfa i. Bueno, entonces lo de la izquierda es el subespacio generado por los vectores alfa 1, alfa 2, alfa i, etcétera, alfa n. Y a la derecha estoy trabajando con el subespacio generado por los vectores alfa 1, etcétera, el producto escalar de k por alfa i, etcétera, hasta el vector alfa m. ¿Alguien me podría ayudar para justificar que esta igualdad que puse es válida? Como k es diferente de 0, existe k a la menos 1. Y en la combinación lineal lo podemos escoger así. Perfecto, perfecto. ¿Quién habló? Kevin. ¿Kevin? Muy bien. Fíjense ustedes lo que dice Kevin. Si recordamos nosotros, este es el subespacio de todas las combinaciones lineales que puedo hacer con los vectores alfa 1, etcétera, alfa i, etcétera, alfa m. Y este nada más difiere, ¿verdad?, en un vector. Aquí estoy tomando el vector alfa i y aquí estoy tomando el vector producto cartesiano de k por alfa i, pero finalmente son combinaciones lineales. Cuando yo tomo k por alfa i, si yo quiero quitarle ese k, pues como ese k es distinto de 0, pues yo lo multiplico por su inversa y asunto terminado. Por lo tanto, el punto número 2 es válido. ¿Hay alguna duda? Yo tengo no una. tengo ninguna. Sí, sí, sí. O sea, pero entonces K afecta solamente al vector y, o sea, puede afectar a cualquier otro vector. Sí. Aquí tú estás tomando el conjunto formado por alfa 1, etcétera, alfa i, hasta alfa m. Y el siguiente conjunto, todos sus elementos son iguales, excepto el i es i. Es el producto cartesiano de k por alfa i. Solamente afecta a ese. Vale, mis gracias. De nada.
Cambiamos a un punto 3. Ahora vamos a tomar un escalar distinto de 0 y vamos a tomar IJ entre 1 y M distintos. Y entonces vamos a tomar el espacio generado hoy te escribo quiénes son estos y vamos a ver que esto es igual y para enfatizar por aquí viene el elemento alfa I, luego le sigue el elemento alfa J, porque I lo tomé estrictamente menor que J. Y aquí, ¿qué voy a poner? Alfa I más el producto escalar del escalar K por el vector alfa J. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Si tú tomas el conjunto de vectores alfa 1, etcétera, alfa I, etcétera, alfa J, etcétera, alfa M, el subespacio generado por ellos es igual al subespacio formado, al subespacio del conjunto formado por los vectores alfa 1. Ahora, nuestro yésimo es la suma del yésimo conjunto anterior más K veces, más el producto de escalar K por el vector alfa J. Y aquí el alfa J lo dejo igualito. ¿Por qué será válido esa ecuación que acabo de escribir? Igual al tomar la combinación lineal, el escalar que multiplique a J lo podemos escoger como el escalar anterior, el escalar del subespacio anterior, menos K. Perfecto. K menos K, alfa J, ¿verdad? ¿Quién habló? No escuché tu nombre. Kevin. Kevin, gracias, Kevin. La palabra clave es la que dijo Kevin. Combinaciones lineales. Yo les dije, esta ecuación que acabo de escribir es sumamente importante, porque lo que tengo a la izquierda son todas las combinaciones lineales que puedo hacer con los vectores alfa 1, etcétera, alfa I, etcétera, alfa J, etcétera, alfa N. Lo que tengo a la derecha
son todas las combinaciones lineales que puedo hacer con estos m vectores, que todos coinciden con los anteriores a excepción del yésimo. Pero finalmente el yésimo es una combinación lineal del alfa y del alfa j anteriores. Y ahora, este yésimo yo lo puedo, este yésimo de este conjunto, que es todo esto, yo lo puedo pasar ahora restándole el producto escalar de K con alfa j. Por lo tanto, ahí tengo que se va a cumplir esa igualdad. Ahora bien, yo pedí que alfa i estuviera antes que alfa j. ¿Por qué lo pedí así? En realidad bastaría que yo los pidiera distintos. Pero yo lo pedí que i estuviera antes de alfa j para poderlos dibujar de esta manera. Entonces, al decir alfa i menor que alfa j, pues lo puse antes que alfa j. Ahora bien, si yo en lugar de sustituir el vector alfa i, hubiera sustituido el alfa j, es decir, si yo hubiera tomado esto, aquí tomo alfa i, lo dejo igualito al de este conjunto, y al que sustituyo esa alfa j, es decir, este lo pongo como alfa j, más el producto escalar de K por alfa i, etcétera. De todas maneras tengo igualdad, es decir, ahí tenemos dos igualdades. ¿Por qué creen que esto sea cierto? Pues es la misma razón, ¿no? Sí, pero fíjate que podríamos usar el punto número 1. Cuando intercambiamos vectores sigue siendo el mismo espacio generado por esos vectores. ¿Están de acuerdo? Entonces, si en esta ecuación yo intercambio lugares, por lo que dijimos aquí, se va a cumplir. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora voy a cambiar de pizarra. Y ahora vámonos a un punto número 4 que nos ayudará a dar una definición sumamente importante. Fíjense ustedes. Punto número 4. Voy a analizar la siguiente ecuación. Vamos a llamarle la ecuación estrella. Vamos a analizar esa ecuación. Es x1, producto escalar por alfa 1 más, etcétera, xm, producto escalar con alfa m, igual con el vector 0. Fíjense ustedes que la ecuación estrella siempre tiene solución. Si tomamos x1, x2 hasta xm, todos iguales al escalar 0. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí, profesora. Sí. Bueno, entonces la ecuación estrella
tiene como solución, le voy a poner más bien aquí como una solución, porque puede haber varias. Bien, entonces nuestra ecuación estrella siempre va a tener solución. Una de ellas es tomando todos los escalares x y iguales con 0. Bien, entonces ahora vamos a suponer que nuestra ecuación estrella tiene otra solución diferente a que todos los escalares x y sean iguales con 0. Entonces vamos a ponerlo. Suponga que la MUPLA es una solución de estrella y existe un I entre 1 y m tal que el escalar x subíndice y es distinto de 0, ¿verdad? Entonces estamos suponiendo que nuestra ecuación estrella tiene una solución en la cual alguno de los escalares x y es distinto de 0. Bueno, si eso pasa, quiere decir que de la ecuación estrella podemos escribir, fíjense ustedes, al vector alfa i de esta manera. ¿Están de acuerdo en lo que acabo de escribir? Sí, profesora. Gracias. Porque gracias a que x subíndice y es distinto de 0, de mi ecuación estrella yo despejo al producto escalar de x y con alfa i y luego divido todo entre cada uno de los escalares entre x subíndice y. Lo puedo hacer gracias a x subíndice y es distinto de 0. Bien, si hay alguna duda me dicen por favor. Pero fíjense qué bonito. De la última ecuación que puse en rosa, puedo decir lo siguiente. Nuestro vector alfa i es elemento de este.
Si se fijan ustedes, yo acabo de escribir a todos los vectores alfa 1 hasta alfa m, excepto alfa i, me lo salté. ¿Alguien me ayuda a justificar el último renglón que acabo de escribir? Porque alfa i es combinación de estos vectores. Combinación lineal. Combinación lineal, sí, se me olvidó. Perfecto, perfecto, perfecto. Fíjense ustedes, lo que acaba de decir su compañero es la palabra adecuada. Acuérdense que yo les dije, hemos hecho un gran descubrimiento. Nosotros, por la proposición que terminamos hoy de demostrar, vimos que este subespacio es la colección de todas las combinaciones lineales que puedo hacer con estos vectores, los que están aquí adentro del paréntesis. Y eso es cierto porque entonces de esta ecuación que tengo aquí arriba, esta ecuación me está diciendo que alfa i es una combinación lineal de los vectores alfa 1, etcétera. Yo creo que aquí en esta ecuación, permítanme escribirla de esta manera también, para que quede más claro. Aquí pongo menos x y menos 1. Estaba bien escrito antes, pero lo estoy haciendo así para enfatizar. Enseguida sería el sumando menos x y más 1 entre x y aquí sería alfa y más 1 y finalmente menos, a ver si aquí me quedó muy feo esto, ¿están de acuerdo, jóvenes, en lo que escribí? Sí. Perfecto. Sí, profesora, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí ya tenemos eso. Fíjense ustedes. Anteriormente estaba bien escrita la ecuación, nada más que ahora la puse con más detalle. Bueno, pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como alfa i es una combinación lineal de estos m-1 vectores, voy a borrar lo que tengo acá arriba para no perder lo escrito en rosa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues entonces, como alfa i se encuentra en el subespacio generado por estos m-1 vectores, entonces vamos a tener que el subespacio generado por alfa 1 alfa y menos 1 alfa i alfa i más 1
alfa m. Aquí tengo M vectores. Este va a estar contenido en el espacio generado por alfa 1, alfa i menos 1. Ahora el que sigue va a ser alfa i más 1. Finalizamos con alfa m. Es decir, a la izquierda tengo m vectores, a la derecha tengo m menos 1 vectores. Le volamos el yésimo. De la ecuación que tengo al final en rosa, yo deduzco la ecuación que acabo de poner en verde. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque alfa i es combinación lineal de estos m menos 1 vectores. Bueno, pues ya tengo esta contención. Pero fíjense ustedes, yo me fijo que este conjunto formado por alfa 1, aquí pongo alfa i menos 1, enseguida pongo alfa i más 1, es decir, me estoy volando el yésimo. Este es un subconjunto de este. Ahora sí incluyo alfa i. Bueno, pues el de la izquierda no contiene alfa i, el de la derecha ya lo tiene y ya todos los demás. En eso estamos de acuerdo. Entonces, fíjense, yo les dejé de tarea la clase pasada un ejercicio que decía, fíjense en su cuaderno, decía, si ese es subconjunto de T, entonces el espacio generado por el conjunto S está contenido en el generado por el conjunto T. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesora. Sí. Entonces, fíjense que qué podemos decir de lo que tengo aquí. Pues concluyo, lo voy a poner aquí abajito, voy a borrar este para que yo tenga espacio. Entonces concluimos que dado que este conjunto, me voy de alfa 1, alfa i menos 1, omito alfa i, termino con alfa m, debe de estar contenido en el subespacio generado por estos m vectores. Ahora sí voy a incluir alfa i. ¿Están de acuerdo en lo que acabo de escribir? Bueno,
Voy a borrar esto. Por lo tanto, fíjense qué bonito, jóvenes. Esta ecuación tengo esta contención. De la ecuación última que acabo de escribir, tengo esta contención. Por lo tanto, que el espacio generado por estos m vectores es igual al espacio generado por estos m-1 vectores. ¿De acuerdo todos? Bueno, entonces fíjense, vamos a analizar cómo terminamos. Nosotros dijimos, vamos a trabajar con la ecuación estrella. Y dijimos, esa ecuación estrella podía haberla descrito de la siguiente manera. Estoy escribiendo al vector 0 como una combinación lineal de los vectores alfa 1, alfa 2 hasta alfa m. ¿Están todos de acuerdo en eso? Y entonces, al analizar esa ecuación, vimos que esa ecuación siempre tiene solución. Decíamos, tomamos todos los escalares iguales con 0. Pero luego dijimos, pero supongamos que uno de ellos, tomamos el escalar x subíndice y, es distinto de 0, es decir, nuestra ecuación estrella tiene una m-upla distinta de 0. Y resultaba que el escalar x subíndice y era distinto de 0. Pudiera haber más, pero yo pues nada más trabajo con 1 para facilitarme la escritura. Entonces, tomamos el escalar x subíndice y distinto de 0, hicimos todo un análisis y concluimos que el espacio generado por estos m vectores es igualito al espacio generado por estos m-1 vectores. Aquí no aparece el vector alfa i. Es decir, a través de que nuestra ecuación estrella tiene una solución diferente a la que todos los escalares fueran iguales a 0 y tomamos el escalar x subíndice y distinto de 0, pudimos decir que nos podemos volar el alfa i y seguimos teniendo el mismo espacio vectorial, subespacio vectorial generado por estos m vectores. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Ahora bien, fíjense.
Imaginémonos, muchachos, ya trabajé yo con estos m vectores. Suponiendo que la ecuación estrella tenía una solución diferente a que todos los escalares fueran iguales a 0, concluimos que podíamos trabajar entonces con m-1 vectores, es decir, con menos vectores, al menos 1. Entonces ahora imagínense que me fijo en este conjunto que tiene m-1 vectores. Me planteo la ecuación es decir, escribo al vector 0 como una combinación lineal de estos m-1 vectores. Y la empiezo a analizar de nuevo, como lo hicimos anteriormente. Claro, tiene la solución trivial, todos los escalares iguales con 0, pero hacemos la misma historia anterior y decimos, supongamos que alguno de estos es distinto de 0, ¿verdad? Alguno de ellos. Es decir, vamos a tomar, por ejemplo, que el j-ésimo es distinto de 0. Yo hago todo el razonamiento anterior y entonces llegaríamos a la conclusión que el espacio generado por estos m-1 vectores sería igual al espacio generado por m-2 vectores, que serían todos los que tengo aquí excepto el j-ésimo. ¿Están de acuerdo? Sí, brother. Y disminuyo más el número de vectores. Bueno, este fenómeno que acabamos de observar aquí nos va a permitir dar una definición que va a ser sumamente importante para todo lo que vamos a trabajar. Bueno, ¿hay alguna duda de todo lo que dije antes de borrar? Bien, entonces voy a cambiar de pizarra. Vamos a poner definición. Vamos a tomar un espacio vectorial. Sobre el campo F. Y vamos a tomar m vectores que pertenecen a nuestro espacio vectorial. Vamos a decir, se dice que los vectores alfa 1 hasta alfa m son linealmente
dependientes y lo podemos escribir así. LD, si existen M escalares no todos iguales a 0, tales que el producto escalar de A1 con alfa 1 más el producto escalar del escalar AM por el vector alfa n nos dé el vector 0. En otras palabras, nuestros vectores se van a llamar linealmente dependientes si nuestra ecuación, ¿verdad?, donde escribimos al vector 0 como combinación lineal de los vectores alfa 1 hasta alfa m, tiene una solución diferente a la M-upla, cuyos elementos son todos iguales a 0. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a decir punto número 2. Se dice que los vectores si los vectores alfa 1 hasta alfa m no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes. Y bueno, lo vamos a abreviar de esta manera, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, ¿hasta aquí hay alguna duda de la definición que yo di? Lo idealmente dependientes es cuando todos los vectores sí son iguales a 0. No, cuando no todos e independientes, sí, todos los escalares son iguales a 0. Sí. Ok,
voy a cambiar de pizarra. Entonces podríamos resumir eso como lo analizamos anteriormente. Si tomamos los vectores alfa 1 hasta alfa m y nos fijamos en la ecuación le llamamos esta ecuación la ecuación estrella. Entonces, si la única solución de nuestra ecuación estrella es cuando todos los escalares son iguales a 0, entonces los vectores son linealmente independientes. ¿Están todos de acuerdo en eso? Bueno, luego entonces, en todo el análisis que hicimos anteriormente, quiere decir que si nuestros vectores son linealmente dependientes, entonces cuando tomamos el espacio generado a través de ellos, quiere decir que podemos escribir a ese espacio generado a través de los vectores alfa 1 hasta alfa m como el espacio generado a través de m menos 1 vectores. Omitir uno de ellos. ¿Están de acuerdo? Por todo lo que analizamos anteriormente. Bien. Vamos a ponerle nota. Se dice que el conjunto formado por los vectores alfa 1 hasta alfa m es un conjunto linealmente dependiente análogamente linealmente independiente si los vectores que lo forman son linealmente dependientes o análogamente
linealmente independientes, ¿de acuerdo? Porque a veces nos vamos a referir, tomemos un conjunto linealmente independiente o linealmente dependiente, etcétera, según sea el caso. Bien. Entonces, voy a cambiar de lápiz. Y entonces, ¿qué tenemos? Vamos a poner las siguientes observaciones. Saber un espacio vectorial sobre el campo F. Número 1. Si alfa es un vector de mi espacio vectorial B, distinto del vector 0, entonces ¿cómo será el vector alfa 1? ¿Independiente o linealmente dependiente? ¿Cómo lo ven? No sé por qué le puse alfa 1. Es que estoy pensando en un vector. ¿Cómo será el vector alfa? Fíjense, habíamos dicho los vectores alfa 1 hasta alfa m son linealmente dependientes o linealmente independientes y bla, bla, bla. Aquí nada más tengo un solo vector, que no es el vector 0. ¿Cómo será este vector? ¿Linealmente dependiente? ¿Linealmente dependiente? Sí. Ok. Entonces, ¿quién habló? Yo, Sergio. Ok. Sergio dice, ahorita vamos a analizar la respuesta de Sergio. Sergio dice, debe de ser linealmente dependiente, ¿verdad? Entonces, vamos a analizarlo, no escriban nada. Para poder demostrar que es linealmente dependiente, queremos tomar esta ecuación y ver que tiene una solución diferente de 0, es decir, que podemos encontrar un escalar que no sea el escalar 0 y que cumpla esta ecuación. Ahora esta es nuestra ecuación estrella. ¿Todos de acuerdo en lo que acabo de plantear? Sí. Muy bien. Pero a ver, Sergio, nosotros demostramos algo de las propiedades adicionales que se cumplían en un espacio vectorial y dijimos, si tú tomas un escalar y haces el producto de ese escalar con un vector alfa y te da el vector 0, entonces, ¿qué podemos afirmar? ¿Se acuerdan de las propiedades adicionales? Si quieren ayudarle a alguien a Sergio. Que o x es igual a 0 o alfa igual a 0. Perfecto. El escalar tiene que ser el escalar 0 o el vector tiene que ser el vector 0. El vector alfa tiene que ser el vector 0 a la de a fuerzas. Cuando tú te planteas esta ecuación, o el escalar es el escalar 0 o el vector es el vector 0. Eso fue de las propiedades adicionales. Pero ¿qué me dice la hipótesis? La hipótesis me dice que alfa es distinto de 0. Dime alfa distinto del vector 0. ¿Verdad? No distinto de 0, sino distinto del vector 0. Porque si nada más me dices distinto de 0, lo estás tomando como un escalar. ¿Estás de acuerdo?
Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces decimos, como alfa es distinto del vector 0, a la de a fuerzas, x, ¿quién tiene que ser? El escalar 0. Ah, entonces la única solución para esta ecuación, ¿quién es, jóvenes? X igual a 0. X igual a 0. Entonces, ¿cómo será alfa solito? Dependiente, sí. Muy bien. Entonces es linealmente. Entonces, cuando tomo un solo vector, entonces, que no es el vector 0, ¿verdad? Es linealmente independiente. Entonces ahora yo voy a cambiar de pizarra. Entonces ahora la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cómo es el vector 0? Linealmente dependiente, ¿no? Perfecto. Porque yo puedo tomar un escalar distinto del escalar 0 y el producto de ese escalar por el vector 0 ya sé que es el vector 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, Bien. Entonces, el vector 0 solito es LD. Número 3. Voy a tomar un par de vectores. Fíjense, voy a suponer que el conjunto formado por ellos dos es linealmente dependiente. ¿Qué significa que sea linealmente dependiente? Que los vectores también son linealmente dependientes. Ok, y entonces ¿eso qué implicaría? Que existen escalares no todos iguales a 0, tal que su combinación lineal es igual a 0. Existen un par de escalares, les voy a llamar el escalar K y el escalar S. Tales que el producto escalar de K con alfa más el producto escalar del escalar S con beta es igual al vector 0, es decir, el vector 0 lo puedo escribir como combinación lineal de ellos y puedo asegurar que alguno de ellos es diferente a la escalar 0, es decir, K es distinto de 0 o S es distinto de 0. ¿Todos de acuerdo? Al uno de los dos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a suponer que K es el que es distinto de 0. Ok, entonces quiere decir que alfa lo puedo escribir ¿están de acuerdo? Sí, profesora. sí, profesora. En caso contrario, entonces, pues ahora beta lo puedo escribir como en otras palabras, podría decir, si alfa y beta son un par de vectores LD,
entonces forzosamente uno de ellos es múltiplo del otro. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. En otras palabras, fíjense ustedes, yo podría concluir esto diciendo, voy a cambiar de pizarra, podría decir, si alfa y beta son linealmente dependientes, entonces existe un escalar tal que alfa es igual al producto escalar del escalar A con el vector beta. ¿No? ¿En eso? A distinto de cero, ¿no? Haría falta decir, ¿no, profesora? Podría ser A igual con 0 porque podrían ser que los vectores alfa y beta ambos fueran 0. Porque yo simplemente estoy diciendo son linealmente dependientes. ¿De acuerdo? Pudiera ser que ambos fueran el vector 0 y entonces A tendría que ser 0. Pero si ambos son 0, A no necesariamente tiene que ser 0, ¿sí? No, por eso yo digo existe un escalar. Pudiera ser el escalar 0, pero también podría ser un escalar diferente de 0. Es decir, alfa es un múltiplo de beta. ¿Sí? Sí, porque existe. Existe, exacto. En el caso de arriba diríamos que A sería igual a menos S entre K, ¿no? Ah, bueno, es de la ecuación que acabamos de tomar anteriormente, sí. Pero, Vale. pero es un escalar, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Ok. Entonces ahora vamos a hacer el otro análisis. Suponga que existe, y de hecho hasta voy a cambiar de letra, que existe un escalar P tal que alfa es igual a B por beta. Fíjense ustedes, esto quiere decir que entonces 1 por alfa menos, o lo voy a poner así, más, menos B por beta es igual al vector 0. Entonces, ¿qué pueden decir de este conjunto? ¿Cómo es este conjunto? Linealmente independiente, ¿no? Exacto. Porque fíjense lo que hicimos. Estamos planteándonos esta ecuación. Es decir, estamos escribiendo al vector 0 como combinación lineal del vector alfa y el vector beta. Pero en esa combinación lineal yo tengo una solución no trivial, ¿verdad? Porque este es el escalar 1. Es decir, no, esta ecuación no tiene únicamente la solución que todos los escalares sean iguales con 0. Y ahí no me importa cómo sea el escalar b. Pudiera ser 0 y podría ser diferente de 0, pero yo aseguro que este es diferente de 0. Por lo tanto, este conjunto es LD. ¿Se entendió? Sí. Ahora, si juntamos todo lo que hicimos, podemos decir
Punto número 3. Alfa y beta son LD si, solo si, existe un escalar tal que alfa es igual al producto escalar de T con beta. ¿Se entendió? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, ya no tengo tiempo. Entonces, gracias por su atención, muchachos. Nos vemos la próxima clase. Gracias a todos. Gracias. Tenga buen día.